Señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Puntualmente, la información y las últimas noticias las llevamos cada semana en esta mesa de debate aquí en 9 La Loma, y ya sabéis, con nuestros amigos, nuestros compañeros, con tertulios que nos acompañan cada semana representando a los 4 partidos políticos con más peso en el panorama, no solamente de nuestra zona, nuestra comarca, provincia o región, sino a nivel nacional. Esta noche ha sido el turno, teníamos ganas de que volviera con nosotros, de Emilio Muñoz Rubio, por parte del PSOE. Emilio, buenas noches, encantado. Sabemos que tienes una agenda un poco tan apretadísima que te agradecemos infinitamente que estés aquí. Un poco estresado, sí, pero bien, yo encantado siempre, encantado. Bueno, pues muy contento, y le quiero dar una bienvenida de manera muy especial a Álvaro Rodríguez García, de Unidos Podemos, en este caso portavoz de Podemos eres en Úbeda. Álvaro, y te confieso que hace poco hablaba con mi compañero Manolo sobre que hiciéramos un Actualidad a Debate precisamente con vosotros, los jóvenes, sí, que vinisteis, vosotros y Ana, en este caso del PSOE, que vino ella a hacer un debate de carácter juvenil. Y cuando desde, bueno, pues tu compañero al que invité a que viniera me dijo, no puedo, pero si te parece bien, tal y cual, y digo, bueno, venga, pues ya le digo yo a Álvaro, tal y cual. Me dio mucha alegría, así que encantada de que estéis con nosotros. Encantado igualmente, y siempre a vuestra disposición. Yo tengo que decir que Álvaro, para el resto de compañeros, es el prototipo de joven involucrado en política. Tiene 17 años, está portavoz de su partido en Úbeda, y bueno, pues le gusta la política dentro de lo que ya sabemos, mucho pasotismo que hay en la gente joven con este tema, por muchísimas razones que seguramente ninguna de ellas es culpa de ellos y de ellas. Luis Serrano Barrie, encantadísimo por Ciudadanos de que nos acompañe también y vuelva a estar aquí en esta mesa con nosotros. El placer mío poder volver a acompañar y disfrutar de este ratito de tertulia. Estupendo, y también muy contento de que esté con nosotros Luis Carlos Fernández Serrano, Partido Popular. Muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Nada, gracias a vosotros por invitarme y, como siempre, a vuestra disposición. Bueno, pues ya veis que la juventud, bueno, no todo es pasotismo y demás, que hay gente joven que se involucra en política y que ahí estamos, partiendo la pana, y aquí Álvaro con 17 años dispuesto a estar a la altura de todos nosotros. O sea que bueno, la verdad es que es una buena noticia para la política, porque cuando te preguntan, yo paso en la política, y dices, ¿qué política? Si política es desde que te levantas por la mañana y enciendes la luz hasta que te acuestas y apagas la luz. Todo eso es política, así que no se puede... Ya está durmiendo. Y ya está durmiendo, no se puede pasar de la política, la verdad. Bueno, tenemos muchísimos temas encima de la mesa en esta semana, en la que la actualidad, desgraciadamente, ha pasado, y en la mayoría de los medios de comunicación, bueno, pues por el niño, por Gabriel, que al final ha aparecido muerto y que ha estado ocupando todos los aspectos informativos, los espacios de diferentes programas, pero hay temas que interesan a la mayoría de la gente y que también esta semana se han puesto encima de la mesa, y una de ellas precisamente a colación de lo de este crío de 8 años, desgraciadamente. Antes de que entremos en la prisión permanente revisable, yo quiero que hagamos, voy a comenzar contigo, Luis Carlos, una valoración bajo vuestro punto de vista y el partido al que representáis, de lo que fue esa movilización del pasado miércoles jueves, 8 de marzo, con tantísimas mujeres en la calle, no solo en España, aunque España se ha llevado además una ovación por la mucha implicación que hubo por parte de las mujeres y también de muchísimos hombres en esa manifestación internacional que hubo, y en ese parón de horas en algunos casos, huelga general en otros muchos, pero que ha marcado un antes y un después en la lucha feminista por la igualdad. Bueno, pues esperemos que no se quede en un canto de sirena este 8 de marzo y que sea algo que se vea avalado en los próximos años. Y la verdad que debemos de alegrarnos de que hayan sido las españolas las que hayan liderado todo este grupo de movilización. La verdad que estando como estamos en España, que se está avanzando, somos el país, además con los datos, que más ha avanzado en la lucha contra la igualdad, en la lucha contra reducir la brecha salarial, que a pesar de eso hayamos sido el país que haya llevado a la voz cantante. La verdad que es algo para estar muy orgullosos y satisfechos. Estupendo. Bueno, Luis, ¿cómo valoras tú?
Hombre, por la verdad, como dices, fue una movilización muy importante, pues supuso un antes y un después. Pero bueno, no podemos quedarnos solamente en lo que son las movilizaciones. Y bueno, nosotros de nuestro partido pues estamos contentos porque bueno, dentro de ellos somos un partido que estamos haciendo cosas por poder avanzar dentro de este tema, como puede ser la ampliación de los permisos de paternidad, el pacto contra la violencia de género, que ahora mismo está paralizado por el PP y PSOE por el tema de presupuestos, la escolarización de 0 a 3 años, también lo de la prestación por hijo a cargo. Todos esos temas que están avanzando a que haya una igualdad real, que lógicamente es lo que a cualquier persona que hoy en día, digamos, esté en sus cabales, es lo que todos buscamos, y hay que trabajar en pro de eso. A pesar de que hubiera cierta gente increpando, ocultada y moviendo un poquito de armas jaleo, cosa que no tenía mucho sentido, pero bueno, a pesar de esos pequeños matices, digamos, al final fue el Día de las Mujeres. Exactamente, que tenemos que quedarnos con lo importante, que fue una manifestación que pone un antes y un después, y lógicamente el compromiso de la sociedad porque esa igualdad llegue a ser efectiva y real. Emilio, siglo XXI. Sí. Estamos en el siglo XXI. Hombre, la verdad la que igualdad ya parece que esta generación que tanto ha luchado, porque es verdad que en algunos asuntos como abordamos en el tema monográfico que hicimos se están dando pasos atrás, pero es que nos parece tan sumamente absurdo el tema de la brecha salarial, aparte de injusto, y es que tendría que ser ilegal. O sea, ya no injusto, ya es que tendría que ser ilegal. Es que estamos en el siglo XXI. Sí, hay que demostrar a esta altura. El ejemplo de reivindicación fue unánime. Ahí hubo una unanimidad en cuanto a la reivindicación. Pero sí es cierto que debería ser 8 de marzo todos los días, no se debería de reivindicar un solo día, debería ser 8 de marzo todos los días, y todas las mujeres no deberían de reivindicar ya en esta sociedad en la que estamos nada, ya todo debería de ser igualitario, ¿no? Pero bueno, por desgracia todavía hay que visibilizarlo de esa manera, día 8 de marzo, pero que debería de ser todos los días ya deberíamos de estar en una sociedad lo suficientemente cohesionada y consolidada, y desde el punto de vista democrático, de la igualdad, de todos esos agentes, deberíamos estar tan consolidados que no se celebraría ese día 8 de marzo reivindicando lo que se podía celebrar, como yo siempre decía, pues como una fiesta de la mujer, a nivel de fiesta, no reivindicativo, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchas cosas que trabajar, se ha avanzado mucho, pero hay muchas cosas que seguir trabajando. Es cierto que ese día se intentó desde algunos sectores de la derecha politizar un poco ese 8M, diciendo que no se sumaban al acto pues porque eran colectivos feministas de izquierda lo que organizaban, movían todo el día 8 de marzo. Se ha cambiado, después de ver la repercusión que tuvo, luego cuando ya se vio la repercusión, se vieron las calles como estaban, incluso Ciudadanos ya se unió también, se adherió a esa convocatoria y tal, pero en cualquier caso, desde el primer momento dijo que la manifestación se unía, no a la huelga. Efectivamente, entonces desde un principio siempre se ha intentado un poco enmarañar la situación, pero bueno, luego visto el éxito que se creó, pues bueno, pues bien. De todas formas, súper contentos porque esto sea así, porque se haya visibilizado a nivel europeo que España en esa gran movilización en que las mujeres, vamos, yo chapo. Álvaro, pues yo creo muchas amigas tuyas se unieron, defendieron. Yo creo que debemos de estar orgullosas y orgullosos de que 5 millones de mujeres se hayan movilizado, hayan salido a la calle a reivindicar lo que es suyo. Ojalá algún día, como dice el compañero Emilio, no tengan que salir a reivindicar lo que es suyo, porque en el siglo en el que estamos ya deberían de tenerlo. Me acaba de llegar una información, tengo que lamentar un nuevo asesinato machista, el 7º en lo que va de año, y de nuevo seguimos reivindicando para que exista una igualdad real, eliminar por completo la brecha salarial y el techo de cristal, y por lo tanto seguir saliendo a las calles a reivindicar lo que es de las mujeres. Evidentemente, y que además, como decíamos, que es que ya no hay mucho que demostrar en todos los ámbitos, en todas las profesiones y demás, que ese techo de cristal, yo no sé si de algún modo habrá que legislar, porque yo creo que en las cabezas, y aquí estáis 4 hombres, soy la única mujer que sienta aquí, presento el programa. Tengo que decir, entre otras muchas cuestiones, y eso sí que va a ser una denuncia pública con vuestro permiso, que evidentemente por esta mesa han pasado muchísimos más hombres que mujeres, muchos más hombres que mujeres de todos los partidos políticos, de los 4. Y bueno, pues iroslo planteando desde los 4 partidos políticos, porque seguro que en los 4 hay muchísimas mujeres dispuestas a tirar el carro, a tirar para adelante, trabajando y currando ahí y empujando. También a todos ustedes pedirles disculpas por todas aquellas cuestiones que pudieran fallar el pasado jueves, pero como saben, en esta casa mi compañera Yolanda, que lleva el tema informativo,
tanto como una servidora, estuvimos de huelga reivindicando las manifestaciones, luchando por lo que consideramos que son nuestros derechos. Nuestras disculpas por todo aquello que pudiera salir mal, pero nuestra intención y nuestro interés era también que se notara que no estábamos, que se note la falta que hacen todos los sectores, en todos los trabajos, en todos los servicios, las mujeres que somos como mínimo el 50% en esta sociedad. Dicho esto, pues vamos a abordar dos temas que están de candentísima actualidad y encima de la mesa, y precisamente se ha puesto hoy con tintes que nos duelen absolutamente a todos los españoles, a todas las españolas, el tema de la prisión permanente revisable esta semana, bueno, pues con un dolor especial que también hace que las cosas se evalúen en caliente con un tema muy sensible, como ha sido el del niño Gabriel, el tema de la prisión permanente revisable, que, bueno, defiende a capa y espada, en este caso, el Partido Popular. Luis Carlos. Bueno, yo no es que sea que tengo que defender algo que es lógico y una sin razón, sino es algo que... Bueno, para cada uno considera lógico su que postura. La sociedad en este caso, es decir, muchos partidos miran o escuchan a la sociedad cuando les interesa y otras veces no escuchan ni miran a la sociedad. En este caso, nosotros no estamos hablando, esto no es un debate en caliente para nosotros, es decir, en caliente sería si estuviese legislado desde hace 2 semanas, lleva el legislado del 2015, llevamos casi 3 años desde que se aprobó esta ley. Lo que es en caliente va a ser la derogación. Es decir, todos los partidos tendrán que responder luego ante con muchos afiliados que lo están hablando, suyos, propios, porque salen a los medios de comunicación y más, por desgracia, a partir de las terribles noticias que tuvimos este domingo, pero que son temas que lo queremos de justicia. El Estado español tiene la Constitución dice que la prisión tiene que ser una forma de rehabilitar, una forma de reinsertar, pero se le olvida a los partidos de que esa forma de que también tiene otra función, la prisión, que es la función punitiva. Es decir, hay que dar unas penas, hay que dar un castigo, cada hecho tiene una consecuencia, y eso es lo que dicta también nuestras leyes, de que no solamente se le va a reinsertar, sino que también, aparte, se le va a adjudicar una pena de privación de libertad, que es lo peor que le puede pasar, lo peor que le puede pasar a un ser humano, que le priven de su libertad. Es decir, pues lo peor es que lo priven de su vida, ¿eh? Lo peor es que lo priven de su vida. Por eso, y ahí es donde quería llegar luego, que siempre hablan de demagogia, pero nunca equiparan los derechos del que verdaderamente es el asesino con el que verdaderamente es el que lo ha sufrido, que es el que está muerto. Es decir, por eso lo de la cadena no es una cadena perpetua, porque una cadena perpetua, como también intenta engañar con la demagogia, no es revisable, no es reinsertable. Es decir, en este caso estamos hablando de es de que las penas que ya se endurecieron anteriormente... Perpetua, las dos con P, y decía yo que hoy era el día de las P, porque habla de presupuestos, de pensiones y de prisión permanente revisable. Permanente ya... Permanente... A lo que dice permanente es que por lo menos se cumpla la mayor parte de los años que se le hayan echado a él, y sin embargo a partir de los 15 años ya puede ser revisable. Una cadena perpetua no es revisable en ningún momento, y si queréis luego pues vamos a ir haciendo un debate, luego ya vamos dando más datos. Seguimos avanzando, porque yo quiero escuchar a Luis Serrano, que cuando empezaba a hablar decía, algunos, es que según lo que demanda la sociedad. Y yo me imagino que te has sentido aludido porque pones la cara como diciendo, hombre, Luis Carlos. No, bueno, realmente, hombre, de Ciudadanos nunca hemos pedido la derogación de lo que es esta ley, por lo que estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Lo que no tiene sentido es que el PNV o los demás partidos de la Cámara se atribuyan la función del Constitucional para decir si es constitucional o no. Estamos de acuerdo que el artículo 25.2 dice que la función de la prisión es la reinserción, pero también estamos de acuerdo que hay delitos que son un problema para la sociedad. Pero nosotros no creemos que el debate esté en esto. Creemos que el debate está más bien en el cumplimiento íntegro de las penas, porque el PP en 2015 hizo la ley con su mayoría absoluta, lo hizo a su gusto, como ellos buenamente quisieron, sin contar con los demás partidos, cosa que tampoco ve bien, porque habría que buscar el consenso en este tipo de cosas. Pero lógicamente, pues bueno, como hicieron su modelo, sí que es verdad que dejaron ese agujero, no matizaron. Entonces ahora mismo, pues una persona a los 15 años ya puede pedir el tercer grado, las penas, pues la gente puede salir rápidamente. El otro día con el otro caso de lo de Diana Kerr, el chicle ya decía, bueno, pues en 7 años estoy en la calle ya y listo.
pues creemos que el problema está más ahí que lo que es lo otro. Lo de la prisión permanente revocable, pues lógicamente ahora mismo está en manos del Constitucional, que creemos que hay que dejar esto, por lo menos en paréntesis, hasta que el Constitucional se pronuncie, que es quien tiene que dirimir si es constitucional o no. En su caso, si el Constitucional dice que no lo es, pues lógicamente habrá que cambiar esto. Pero como te decía, no creemos que el problema esté principalmente en esto, sino en el cumplimiento íntegro de pena, porque realmente de chiste muchas veces lo que vemos de la gente entrando y saliendo, y el cumplimiento de las penas que muchas veces es de risa. El tercer grado pues lo tienen muy rápido y realmente pues no tiene ese sistema, como bien decía, punitivo, porque más bien es un paso, ficho y me voy. Y bueno, ya si vemos las fotos de las cárceles de hoy en día, que están casi mejor que un hotel de 4 o 5 estrellas con sus piscinas, sus gimnasios. Bueno, yo no creo que nos gustara meter. No creo que guste, pero bueno, que también hay que tener en cuenta. Aunque no tengamos piscina, no creo que quisiéramos estar ahí dentro con la piscina. Es un castigo de lo que pretende, claro, lógicamente. Álvaro, cuéntanos. Pues es evidente que el Tribunal Constitucional tiene que dar la función del Tribunal Constitucional, dirimir si es legítimo a la hora de la prisión permanente revisable. Pero yo creo, y nuestro partido fundamentamos algo, que es que la función de las cárceles es reinsertar. Lo que sí tiene que cambiar el modelo de reinserción de esas cárceles, porque hoy día las cárceles no se reinsertan. Es evidente que las cárceles hoy día no se reinsertan, es decir, hay que cambiar el modelo de reinserción de las cárceles con algún otro tipo de modelo, pero ya inhibiendo esa libertad a mucha gente que puede que hayan cometido delitos, y por supuesto por oponernos a la prisión permanente revisable no estamos a favor de esos delitos, como ha salido en muchos medios de comunicación que Podemos apoyaba a esta asesina. Evidentemente no estamos a favor de que esto suceda, como es algo lógico, pero estamos en contra de que se prive de la libertad a mucha gente. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de reinserción de las cárceles por completo. Estupendo, Emilio. Bueno, yo matizaba un aspecto. Antes decía el compañero de Ciudadanos, nosotros no, bueno, creo recordar que en el acuerdo que se firmó con el PSOE, con Pedro Sánchez del gobierno, que luego al final no fue, iba dentro la derogación de la pena de la prisión y Ciudadanos la firmó, estaba de acuerdo en aquello, es decir, en aquel momento estaba de acuerdo. En los pactos se pactan. Bueno, ya, pero bueno. Una cosa es ceder a un pacto, es que las negociaciones son así. Eso hay que pero en aquel momento estaba de acuerdo en que eso había que delegarlo. Una cesión en el pacto. Ya, bueno, eso no quiere decir que tú posiciones eso, porque posteriormente las cesiones significa que no es lo suficientemente importante como para ti como para firmar un pacto, con lo cual, en ese momento no podéis desistir de ello y firmáis. Ahora viene diciendo no, nosotros nunca hemos estado de acuerdo en la derogación, pero sí que estábamos en aquel momento por el tema del pacto. Pero bueno, pasado esa puntualización, que vamos a ver, yo creo que el tema de la prisión permanente revisable, en la palabra revisable debe estar la clave. Y no podemos argumentar que la palabra revisable sea revisable de por vida, es decir, que sea permanente y revisable, es que parecen un poco. Claro, ahí es donde está la clave. Mira, en Estados Unidos, y está demostrado ya en los estudios que se han realizado, y así lo hace poco que lo hicieron saber en la opinión pública, hay determinados estados en los que en Estados Unidos está la pena de muerte, y eso no exime, esa condena o esa pena de muerte en vigor, ha eximido de que los delitos bajen, el número de delitos bajen en esos estados, ¿no? Entonces, eso no va a eximir de que el reo, en este caso, o el posible delincuente, el saber que haya una prisión permanente revisable, vaya a bajar los delitos, en este caso. Eso no es así. Y luego, por otra parte, hombre, yo no soy muy entendido en derecho constitucional, pero sí es cierto que hay un artículo, que creo que es el artículo 15 de la Constitución, que el tema de la prisión permanente revisable contraviene ese artículo 15 de la Constitución, ¿no? Es decir, nuestra Constitución, el Código Penal y la pena de cárcel tienen una finalidad, que es la de la reinserción. Si tenemos una prisión permanente revisable, ¿en qué garantía va a ser revisable esa pena de prisión? ¿Quién la va a realizar? ¿Quiénes van a ser? ¿Y qué garantía va a tener el reo de que no se le condene de por vida, que sea cadena perpetua? Detrás de esa palabra revisable se esconda la cadena perpetua. Esto tiene que tener las garantías suficientes como para que el término prisión permanente revisable sea lo suficientemente garantista dentro del punto de vista constitucional para que eso sí pueda implantar. Entonces, como no
ha existido, y vosotros lo habéis dicho muy claro que últimamente, como no ha existido ese consenso en cuanto a la prisión de pena permanente revisable, sino que se impuso, pues por el gobierno actual se impuso sin el diálogo y el consenso suficiente, pues creo que hay que derogarlo y hay que ponerse a trabajar en algo parecido a lo que se pueda ser la prisión permanente revisable, siempre desde el punto de vista de nuestra Constitución, que dice que esa pena de cárcel lo que esconde detrás, o el fin final de esto, es la reinserción en la sociedad. Si es que no es otra, es decir, las cárceles no son lugares en los que haya que esconder a la gente de por vida y sacarlo de la sociedad. La estructura que en España se le da, y así lo ve el Código y la Constitución, es de reinserción del reo. Por eso existen programas dentro de la cárcel que se van desarrollando para preparar a la persona, redimir, o sea, de lo que él haya hecho, y cuando salga a la sociedad estar lo suficientemente o mostrar suficientemente garantías como para poder desenvolverse en la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Fallos, evidentemente hay. Claro, habrá que trabajarlo, habrá que verlo y habrá que eso, pero de ahí a condenar una pena de prisión revisable, que no sabemos cuáles son los garantes revisables, pues eso es que es algo difícil de votar, porque lo que podemos estar votando es una cadena perpetua encubierta detrás de una pena. Entonces, oye, a la hora de votar hay que derogar primero y después construir entre todos. Carlos. Bueno, Emilio con su... Eso, porque bueno, lo que ha soltado es palabrería pura, porque quien no puede decir... pasa de demagogia a palabrería. Quien no puede decir de que... es decir, tú dices que este tipo de prisión no garantiza la reinserción. Sin embargo, que un criminal como los que hemos tenido, en vez de estar cumpliendo un mínimo de 15 años o 20 años, ahí sí que de verdad que se le puede garantizar, porque está más años, pero sin embargo, ¿cómo garantizas tú que esa persona sea reinsertada si a los 7 años está fuera? Es decir, los órganos que tenemos para la reinserción y para la revisión de las penas son los mismos que están ahora mismo. No se ha creado ni un órgano nuevo, ni se ha cambiado. Es decir, tenemos unos funcionarios de prisiones y una judicatura dedicada exclusivamente a las prisiones. Vosotros como Partido Socialista, en la anterior legislatura lo que hicisteis fue ampliar el número de años. Sin embargo, las condenas seguían siendo pues entre revisión, buena conducta y todo eso se quedaba igual. Es decir, el endurecimiento lo que hizo fue ampliar el número de años, y sin embargo lo que estábamos hablando, la segunda parte de lo que es la función punitiva de los reos o del Código Penal no se aplicaba. Estamos hablando de que no es constitucional. Vamos a ver, simplemente por el hecho de que no sea constitucional, yo estoy completamente seguro que no haría falta ni que se hubiese ni que hubiese tenido que denunciar al gobierno dentro del Tribunal Constitucional, porque ya el Constitucional en otras leyes ha actuado directamente de oficio. Es decir, que no se hubiese podido ni aprobar desde el primer momento. Por eso, y cuando decide que estáis esperando a que el tribunal se proclame cuál va a ser su veredicto, es decir, todavía no lo ha proclamado y ya se está intentando, es decir, mañana se deroga, y además con la gracia a Ciudadanos, que fue el que dio con su voto en la mesa del Parlamento, el que consiguió de que mañana sea cuando se haga la votación. Luis. Pues nada, como siempre confundimos, pero bueno. Lo que estaban diciendo antes de la constitucionalidad o no de la norma, lógicamente eso será el Tribunal Constitucional el que debe elegirlo, el que debe decidirlo. Aquí, por mucho que hablemos los partidos de que sí, yo creo, tú crees, que sí, que no, pero es el Constitucional el que tiene que decir esto. Lógicamente, cuando hablamos de la prisión permanente revisable, no hablamos de café para todos. O sea, esto es una pena muy especial para ciertos delitos de especial sensibilidad, que lógicamente pues requieren unos mayores niveles de seguridad o castigo hacia ese reo, como bien decía Emilio. Hay casos en los que la reinserción, pues bueno, es más complicada que otros, pues ya sea por distintos problemas de la persona o por acumulación de sentencias o distintos temas que podemos encontrar. Pero lo que no puede ser es que tengamos delitos de especial gravedad y a los 8 años ya se pueda acceder a lo que es la salida de libertad condicional, pues realmente es que no tiene mucho sentido. Como bien dice Emilio, muchas veces no se consigue, o sea, no tienen ese carácter preventivo, ¿vale? Lo que es la legislación en este aspecto, lo que es la pena de cárcel, pero sí que es verdad que muchas veces consigue retener a cierta gente que es reincidente, retenerla dentro de las rejas, porque es donde mejor van a estar, donde podemos intentar reeducarlo o reinsertarlo
con mayor efectividad, mejor que si están en libertad condicional. Con lo cual esto es un debate que sí es verdad que hay que hablar. Nosotros no nos oponemos a hablar de esto, pero lógicamente lo que decimos, no nos oponemos ni pretendemos derrogarlo ni nada, porque primero que se pronuncie el Constitucional, que es lo que toca. Por mucho que digamos aquí los demás de no, es que yo, es que tú, es que el Constitucional es el que tiene que decir. Y en cuanto el Constitucional diga si estamos aquí o allí, está dentro o no de la Constitución, hablaremos de las formas de entrar en este problema y cómo abordarlo. Pero insisto en lo que comentaba anteriormente, el verdadero problema no está en este asunto, el verdadero problema está en el cumplimiento de las penas, porque hoy en día el acceso al tercer grado es básicamente muy fácil. Con lo cual se está facilitando que mucha gente que debería seguir en prisión obtenga rápidamente estos permisos, y ya hemos visto muchísimos casos de reincidencia en delitos, de gente que acumula delitos, o gente como que comentaba antes, como el chicle este que ya estaba chuleando, alardeando de que en 7 años estoy en la calle y tal. Y lógicamente es que hablamos de barbaridades y que hablamos de vidas de personas que han perdido. Claro, hay que tener una sensibilidad, pero bueno, hay que estar dispuestos a hablar de este tema. No, como otros tantos temas, no un tema de cuestión de echarnos piedras unos a otros, que sí que no. Es que hablamos de seguridad y de ciudadanos. Y lógicamente el espíritu de la Constitución es la reinserción. Yo creo que todo el mundo piensa, hombre, que el que se pueda reinsertar, hay que reinsertarlo, pero si hay gente peligrosa, pues lógicamente hay que tener gente peligrosa donde tiene que estar, ni más ni menos. Y la ley tiene que ser justa con ese cumplimiento de penas, para que realmente tengan, como bien decían antes los demás compañeros, ese cariz punitivo que tiene esta legislación. Álvaro, tú sigues pensando que hay que trabajar dentro de las cárceles, cambiar el sistema y que la gente realmente se reinserte. Efectivamente, se tienen que dar las suficientes, hasta una persona no se debe reinsertar hasta que no se den las suficientes garantías de que esa persona ya está reinsertada en la sociedad, es decir, que no volverá normalmente. Efectivamente, que no volverá a cometer esos delitos. Sin embargo, lo que pasa es que yo creo que eso no puede ser nunca blanco-negro, es que eso era tan difícil, la conducta humana es tan complicada. Claro, y ahí tienes razón. Entonces habría que encontrar un modelo en el que la reinserción sea realmente una reinserción y no una vuelta atrás. Lo que me extraña muchas veces es que el Partido Popular sea el principal defensor de la Constitución y luego apruebe leyes que van en contra de la propia Constitución. Es decir, me resulta muy extraño, ¿no? Y bueno, del Partido Popular se puede esperar este tipo de cosas. Lo que sí es cierto que es que con esta ley es un paso atrás. Llevamos muchos años luchando en contra de la pena de muerte, que, como ya ha dicho muy bien Emilio, en Estados Unidos el sistema de pena de muerte está en vigor. Sin embargo, no funciona, se siguen cometiendo delitos. El Partido Popular pues lo que hace es demagogia con este tipo de leyes. Sin embargo, pues en contra de la propia Constitución, hacer leyes, y luego son los principales defensores de esta Constitución. Emilio, y ya cerramos el tema. Sí, en 1929 se derogó la pena de, la condena perpetua en España. En el 2015 el Partido Popular la introdujo de forma velada, introdujo la pena de prisión revisable para unos supuestos excepcionales. Unos supuestos excepcionales que tampoco clarificó muy bien para qué, pero bueno, unos supuestos excepcionales. Ahora, solamente uno. Sí, el de homicidio, el de homicidio, el de asesinato, no sabemos si homicidio imprudente, asesinato veloso, es decir, el problema es que lo introdujo después de que en 1929 se hubiese quitado el tema de la cadena perpetua. Se introdujo como pena de prisión revisable. En el 2015, con su mayoría absoluta, lo introdujo. Ahora lo que pretende el Partido Popular es ampliar los supuestos de ese delito, ampliarlos más todavía. Con lo cual nos estamos abocando a tener las cárceles sean cárceles llenas de presos, con prisiones de cadenas perpetuas, que se abolió en el 1928 en España. Es que muchas veces hablamos de determinadas cosas que por una parte la sociedad del siglo XXI estamos intentando avanzar en igualdad, en determinadas cosas, y por otra parte estamos intentando retroceder como son en el tema de los derechos. Es decir, tenemos una sociedad igualitaria. Recordarte también que España es uno de los que tiene el código penal más duro de toda la Unión Europea, que se ha endurecido un montón de veces, que es el código penal que más se ha revisado, que en Irlanda, que en Francia, que la máxima de pena son 10 años, 12 años,
Vamos, en España son 25 años el mínimo. La prisión permanente revisable es España y Portugal, el único país que no la tiene. Hablamos de países, y estamos hablando de que tiene como Dinamarca más de 40 años, o incluso los suecos tienen 10 años, en Inglaterra me parece que andan por los 12 años, en Alemania son 13 años, Francia 18. ¿Cumplimiento de pena íntegro o simplemente como el cómputo mínimo? 2000 años de... A España le puede caer a un reo 120, y ya hemos visto sentencias 120 años de cárcel, evidentemente el mínimo computable son 25 años, es decir, 25 años, que existen mecanismos dentro, también somos el Código Penal que somos sumativos, es decir, que se le pueden ir imputando de determinados delitos a uno, se le pueden ir determinando sumándole delitos que van sumándole pena independientemente de la pena principal, es decir, que tenemos el Código Penal más duro que tenemos dentro de lo que es el sistema penal en España, tenemos mecanismos como son las comisiones revisables de la pena a los que el reo se tiene que someter. Tendremos que reforzar eso, tendremos que ver si es previsible que pueda salir o no en permiso, si no puede salir en permiso, si esta persona ha cumplido un tercio de la pena pero está preparada para salir fuera o no está preparada. Ahí es donde tenemos que poner la esta. Pero no se nos olvide que tú estás hablando de un paso, estás hablando de un paso nada más, pero es que se olvida la segunda parte, que es lo que hemos hablado del principio, la función punitiva también de la pena. Es decir, ¿se tiene que reinsertar? Por supuesto, pero también otra cosa que tiene que hacer es cumplir acorde a su delito una pena. Es decir, revisable. Pero no estamos... que es revisable, pero y aparte lo de la demagogia, es decir, no es capaz de reducir el número, pero si aquí no se habla de que se reduzca el número de crímenes solamente porque le ponga a una persona 5 años más, pero si que no nadie está hablando de eso. Que no lo digo yo, que no lo digo yo, que lo dice un informe que acaba de salir hace 2 semanas, firmado por 100 catedráticos españoles de Derecho Constitucional, que no lo dice Emilio, que lo dice un informe que han firmado 100 catedráticos de Derecho Constitucional, que de hecho ya estoy hablando de que es inconstitucional. Que yo no entiendo. Que lo diga el Tribunal Constitucional. Es decir, no había esperado ni siquiera a que se pronuncie. El problema es que debíamos la atención del foco, y el foco es ese, es que el PP quiere ampliar los casos de la pena permanente, es decir, quiere ampliarlo, la casuística entró para casos excepcionales, viendo que esto le puede dar mucho más rédito, lo que quiere es ampliar la casuística. Entonces ahora estamos viendo cómo los abogados juegan su baza. Ahora no vamos ahí porque, claro, estamos hablando que el asesinato sí da lugar a la pena de prisión permanente revisable, el homicidio no. Entonces vamos a jugar a irnos hacia el camino del homicidio para evitar la prisión permanente revisable. Pero eso no es de ahora, eso es de siempre, por supuesto. Pero entre un asesinato y un homicidio, si el juez evalúa que es... Por supuesto, si abocamos haya prisión permanente o no la haya. Pero si abocamos a qué casuística la prisión permanente revisable, aparte de la que hay ahora mismo, ¿a cuál más quiere ampliar el Partido Popular? Que es el foco. Por ejemplo. Emilio, pero ahora mismo eso se lo han dicho en mitin, hay que esperar a que presenten una propuesta para ver de verdad si quieren ampliarla, pues, o como muchas cosas que dicen es solo la boquilla. La postura, ya he dicho antes, la postura más lógica es: deroguemos la prisión permanente revisable, que se aprobó por unanimidad en 2015 con la mayoría absoluta del Partido Popular, y pongámonos a trabajar en qué es aquello que lo que tenemos que mejorar del Código Penal. Mejor esperar un poco al dictamen del Tribunal Constitucional. Es que si aprobamos eso, nos podemos dar lugar a que se consolide una norma, que el Tribunal Constitucional se pronuncie de aquí a no sé cuántos años, y estemos mientras tanto condenando a reos que después no sea constitucional una pena de prisión permanente revisable que no le corresponde. Vamos a ser coherentes. ¿Qué más da derogar y ponernos a trabajar? Esa es la postura que yo creo que es la más razonable. Es decir, está defendiendo el principio de más vale un inocente o un... Claro, es que luego después vemos que hay muchos fallos dentro del Código Penal, y mire usted, vamos a ver, no vamos a ampliar los casos, porque estamos viendo que esto, la ampliación de los casos de pena de prisión permanente revisable, nos lleva al 1928 sin excusa. Es decir, porque cada vez vamos a ampliar más los casos que van a entrar dentro de la prisión permanente revisable, y nos vamos a ir a la cadena perpetua. Y eso se eliminó hace ya muchísimos años en España. Por favor, que no volvamos a parecernos mucho a lo que estemos atrás con otro nombre por delante, que yo creo que estamos en una sociedad plural y democrática, y que las cosas no funcionan encerrando a la gente de por vida sin salir a la calle. Lo que está claro es que yo entiendo, que hace falta un debate tranquilo, sosegado del sistema penal, de cómo funciona todo, pero llegando a acuerdos y hablando, claro. Pero es que este gobierno estamos acostumbrados a legislar así a golpe de el Código Penal. Un debate sosegado con separación de poderes, ¿te refieres? Claro. Pues sería lo mejor, pero bueno, el día que llegue. Es que aquí se tienen que pronunciar informes que se tendrán que llevar a los órganos consultivos del gobierno también. Es que hay que trabajar mucho esto, trabajarlo mucho. Se hizo en un momento determinado, por un momento determinado, y a unos casos determinados. Y ahora, pues de la noche a mañana se quiere ampliar, pero claro, antes se había mayoría y ahora no la hay. Y evidentemente hay que sentarse y hay que dialogar las cosas.
Ya es que aquello de las mayorías pasaron y ahora hay que sentarse a verlo. Ciudadanos propone, mire usted, vamos a endurecer, y lo dice Ciudadanos, y yo creo que habría que estar, vamos a endurecer la característica que tenga que cumplir un reo para que salga en permisos carcelarios, ¿vale? Vamos a poner eso, ¿de acuerdo? Venga, vamos a sentarnos, vamos a verlo, vamos a trabajar todo lo que se quiere hacer, pero vamos a empezar más rigurosos te refieres a la hora de que la Junta claro, del tratamiento, la Junta de Tratamiento otorgue un permiso, un tercer grado a un reo. Vamos a endurecer las casuísticas. Sí, lo mismo que decía Álvaro, que al fin y al cabo es lo mismo que dice, que vamos el sistema a estudiarlo de otra manera, enfocarlo de otra manera. Sí es cierto, si es que es verdad, si es que es cierto que yo no me voy a poner en contra de, pero sí, vamos a empezar derogando y vamos a empezar a construir ya, que no estamos mayoría absoluta y nos tenemos que acostumbrar a que no estamos mayoría absoluta y hay que ir consensuando, igual que los presupuestos, hay que ir consensuando y ya está. El PNV de todas formas también presentó en el año del 2015, después de que se aprobara aquello, presentó una moción, una esta de derogación de la prisión permanente revisable, es decir, que también estaba por la labor de hacerlo. Vamos ahí ya, que la mayoría absoluta terminaron y que vamos a ir acostumbrándonos a que hay que dialogar y hay que consensuar todo. La propuesta que se vota mañana fue la que presentó el PNV, te recuerdo. Sí. No es que ahora haya habido otra nueva propuesta, aparte, y ya lo que he dicho antes, y se llevó la mesa del Congreso y fue gracias al voto de los que están en contra de que mañana. Es decir, tú empiezas de que hay que derogarlo para empezar a hablar. Se creó ya está, porque vosotros presuponéis que es inconstitucional, que hay que hablar que tiene que estar avalado por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, que os recuerdo de que entre ellos, uno de los que avalaron esta norma fue el propio Zapatero y la vicepresidenta Fernández de la Vega, que está en el propio Consejo de Estado y con sus votos. Yo no creo que haya que empezar por derogar una ley que primero no sabemos si es inconstitucional. Ya se pronunciará el tribunal y por supuesto empezar ya, pero hacer a dedicarse a hacer menos demagogia, porque vamos, ya lo que estamos haciendo es liar a la gente con que sea una cadena perpetua, que no es una cadena perpetua, que no lo deja, nuestra Constitución propia no deja que haya cadenas perpetuas, que tiene que ser una prisión, como hemos dicho, una función punitiva y por supuesto reinsertable. Es decir, tenemos los medios, los centros penitenciarios tienen los medios de educación, de reinserción. Lo que pasa es que muchas veces no le da tiempo a reinsertar a un reo cuando quizás necesitarían, como ha pasado algunas veces y como estamos hartos de hoy, en vez de estar 3 años necesitaría estar 7 o 8 años. Pero sin embargo ya con la reducción de las penas en 3 años está fuera. Ya te he dicho antes que es en ese apartado de lo que está hablando Ciudadanos, es decir, las comisiones que tienen que revisar todo esto y el que tienen que decir, la Junta de Tratamiento, todos los que tienen que determinar si esa persona está o no está preparada para estar en la calle y concederle un tercer grado, pues tendrán que decidir, no, mire usted, no es usted idóneo para tener un tercer grado, tiene que usted seguir recluido 2 años, 3 años más, pero para eso están los mecanismos ya articulados, no hay que poner una prisión permanente revisable. Si la Junta de Tratamiento habrá que dotarlas con otros mecanismos quizás más duros, más estrictos, para que a la hora de revisar la pena de un reo, para ver el tratamiento, el comportamiento que tiene, es decir, que no sé, yo que creo que lo que podemos crear van a ser prisiones en las que va a haber la gente condenada de por vida y nos vamos a quedar casi sin posibilidad de reinsertar a nadie. Todos van a entrar por el aro de la prisión permanente revisable y van a estar encerrados de por vida, y eso es una cadena perpetua, digáis lo que digáis. Que sí, que es cierto que habrá que trabajar en otros mecanismos, sí, pero vamos, yo considero que ahora mismo el debate tiene que ser ese: consenso en los elementos que tenemos que llevar a cabo. Ya está. No creo que haya que votar otra vez mayoría, y sobre todo porque, te vuelvo a decir, el foco está en que ellos quieren ampliar la casuística. Bueno, primera P que hemos estado tratando, vamos a por la segunda en este caso, y otro tema encima de la mesa, y además encima de la mesa y en medio de las calles, con muchísima gente mayor que no la habíamos visto nunca, que se ha echado a la calle, hombres y mujeres, pues desde Galicia hasta el último rincón de Huelva o de Almería, muchísima gente en todas las provincias que se ha echado a la calle y que han dicho, basta ya, no nos gustan estas pensiones, no nos gustan estas subidas, estamos perdiendo poder adquisitivo y además tememos porque lo que venga después sea aún peor. Luis Carlos, te toca, como son temas de carácter nacional que son de gobierno, te toca empezar por abrir un poco lo que es este tema y poner. Siempre me tocaba cerrar, pero me toca abrir, no hay problema. No, eso no es cierto, porque siempre cierras.
siempre cierra. Así que No hay vamos a problema. decir las cosas como son, porque siempre cierra. Así que vamos a decir las cosas como son. Cierra siempre. Vamos a recordar todos un los poquito el programas. tema Vamos a hablar de tema de pensiones. Vamos a recordar un poquito también por dónde viene todo esto. Yo por supuesto, yo entiendo a todos los jubilados, pero como entiendo no solamente a los jubilados, a las mujeres, a cualquier trabajador que lo que quiere es que su sueldo se incremente y en función a ciertos parámetros, y cada uno, pues, por supuesto, pues, a los parámetros que más se nos ajustan. Desde que entró el Partido Popular en el gobierno, lo primero que hizo fue aprobar una ley por la cual nunca más se volverían a congelar las pensiones. Es decir, que eso ya es importante. Desde el 2007 hasta ahora ha habido casi un 10%, creo que es más de pensionistas en España, un 8 y pico, 9, no me acuerdo ahora mismo. También las pensiones han sido más altas, y el gasto de las pensiones contributivas ha aumentado casi el doble. Es decir, no estamos hablando no estamos hablando de un gasto, estamos hablando, el gasto creo que es total en los presupuestos generales del Estado está cerca del 40%, en torno al 40%. Es decir, no solamente tenemos que pensar, porque quizás el subir ahora las propuestas que hacen los otros partidos, quizás ahora mismo, a día de hoy, es una propuesta factible. Pero también hay que pensar de que no se puede llevar el sistema de pensiones que tenemos, según los datos de la OCDE, el segundo mejor sistema de pensiones a nivel europeo. No podemos llevarlo a la crisis, a la ruina, porque entonces sí que de verdad que pasaría como pasó hace ya varios años, que estuvo a punto de entrar en crisis. El presidente del gobierno ha hecho la propuesta al mediodía, por lo que he escuchado, de que lo que es las pensiones mínimas y la viudedad es razonable, porque entra dentro de los gastos y se podría ajustar a otros gastos. Si se aprueban los presupuestos. Sí, hombre, por supuesto, porque esto va a los presupuestos. Esto no puede ir sacado el dinero de otra cosa. Es decir, es el subir las mínimas y las pensiones de viudedad a lo que sería el nivel del IPC anual. Es decir, cuando alguien le dice, se pone, es que le han subido las pensiones, es que me han subido un 0,25, es que me han subido 2 euros. Lógicamente, a nadie le hace gracia, porque lo que se hace es individualizar lo que cada uno. Claro, es que a nadie le hace gracia. Y lo he dicho, no solamente a los pensionistas, sino a cualquier trabajador. Es que eso es casi como congelar. O sea, 2 euros es casi como congelar, ¿o no? No es casi congelar, porque estamos hablando de que el gobierno lo que intenta mirar siempre, además sea el gobierno que sea, esté con el partido que esté, cuando intenta mirar es cuál es el gasto total que voy a tener en esto, cómo voy a coger y voy a irlo repartiendo todos los años, y como siempre intento garantizar. A ver, los presupuestos está más claro que el agua, que son quito de aquí, pongo de aquí, y la ideología de la marca eso, yo quito de defensa o pongo en presupuesto o pongo en pensiones o tenemos pongo un sistema de cada pensiones uno juega. Que está basado en el empleo y la seguridad social. La seguridad social no ha decrecido, es más, desde el último año la creación de empleo No tiene por qué basarse en eso, quiero decir que eso no es que sea el catecismo. No es el catecismo, pero nosotros creemos que es la forma más fiable de seguir garantizando lo que es el sistema de pensiones. Está muy bien de que ahora se hable del sistema de pensiones, pero económicamente hay que pensar también de que no solamente hay que garantizar el sistema de pensiones ahora, sino hay que garantizarlo a lo largo de los años. Es decir, ahora se puede hacer una subida, pues quizás se puede hacer una subida a algún tipo de pensiones, como he dicho, las mínimas, pero también hay que garantizar todo lo que es nuestro sistema de pensiones, que es el que no va a llegar quizás a nosotros, no lo sé, pero el que va a llegar a la siguiente generación que se tenga que jubilar de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Hemos visto además en este tema como muy luchadora, muy belicista, y además a Margarita Robles, portavoz del PSOE, que se ha enfadado incluso. Sí, es muy enérgica ella, es muy enérgica. Pero bueno, yo me voy a meter en el tema de las pensiones, voy a hablar de las pensiones y de aquí a nada me va a decir Luis Carlos, ya estás diciendo demagogia, porque yo creo, y evidentemente es que no podemos ir contra la norma, y la norma es que la gente en la calle no sale a la calle porque le apetezca salir lloviendo con frío, y sobre todo los abuelos y ancianos ya con 60 años. Si la gente está viendo con 60, 70 o más, la gente está viendo en su bolsillo y está notando en sus bolsillos que empezó a cobrar hace 7 u 8 años 600 euros y ahora cobra 601 o 602 euros. Y dice, eso no es lo lógico ni lo normal. Es decir, que eso se haya vinculado. Entonces valía a lo mejor 60 céntimos, ahora vale 80. Claro. ¿Qué ha pasado? Pues muy fácil.
en el 2013, cuando entró el gobierno del Partido Popular a saco en el tema de las pensiones, porque antes había estado titubeando hasta el 2004, que también bajó las pensiones mínimas, precisamente la mínima fue la que más bajó. Para 2013 hizo una reforma del sistema de pensiones, hizo una reforma desvinculándola del IPC, de la subida del precio de consumo. Entonces, desvinculada del IPC, pues claro, ahí se ha ido reteniendo prácticamente ese 0,25% que tengan seguro los pensionistas, que esto no es de ahora, que ese 0,25% lo van a tener en 25 o 30 años, siempre va a ser 0,25%, porque va a ser así, mientras que esa reforma que se hizo se vinculó para el empobrecimiento de las pensiones. Eso es así, eso está ahí, y eso no lo podemos decir que sí, que no, y que eso es demagogia, no, eso está ahí, una reforma que hizo de las pensiones en el 2013 el Partido Popular. Vamos a ver, no se puede decir que se saca de aquí, se invierte allí. Hoy decía el presidente del gobierno, hacemos gastos aquí no gastamos más gastos, aquí no gastamos menos gastos y aquí hacemos más gastos y por lo tanto tenemos que invertir aquí más. No sé qué clase de explicación últimamente da el presidente del gobierno, porque no sabe ni por dónde se mete ni por dónde sale en esa historia. Lo que hay que buscar es una eficiencia dentro de los recursos de las partidas presupuestarias. Es decir, no podemos decirle a los pensionistas, mire usted, le voy a subir el 0,25% esta semana y la semana que viene salir diciendo vamos a rescatar la autopista y la autovía porque están en quiebra. Sí. ¿Dinero hay? Sí que lo hay, pero hay que hacer eficiencia en las partidas presupuestarias y destinar más dinero, que lo hay, a esa partida del Fondo de Pensiones Social. ¿Pero interesa? No interesa. ¿Por qué no interesa? Lo vengo diciendo desde hace 4, 5, 6 meses en este programa, antes de que los ancianos salieran fuera, la gente mayor saliera fuera a reivindicarlo. Es decir, muy fácil. El gobierno del Partido Popular quiere eliminar el fondo de las pensiones, privatizarla o crear, que ya sea por ahí se ha desvinculado más de uno, crear una pensión mínima, estamos hablando de 100, 200 euros mínimo, una pensión mínima, complementada con una pensión privada que venga de los fondos que uno cree en su banco, con lo cual estamos enriqueciendo de capital a los bancos para que luego especulen en los mercados, que esa es la jugada que el Partido Popular quiere hacer. Llevo diciéndolo desde hace 4, 5, 6 meses. Está la gente parada. Claro, el problema es, háganse ustedes, lo que no puede ser, mira, lo que no puede ser manifestaciones de un presidente del gobierno, como puede ser el nuestro que tenemos, manifestaciones del estilo, vayan ustedes ahorrando en pensiones para pagarse las pensiones y educación, porque estamos contraviniendo un derecho constitucional, que es el de la educación pública y gratuita, que vayan ustedes ahorrando para pagarse las pensiones y la educación, y eso lo dijo el presidente del gobierno, lo dijo y lo dejó entender. Eso no puede ser, y ahí es donde se le ve el tufo, y eso no tiene defensa ninguna. Podemos hablar de quién metió más mano en la hucha de las pensiones, quién no, que también hay cifras, hay datos, los años que quién ahorró más, quién no, quién se ha gastado, vale, esos son datos, son cifras, pero que lo que hay encima de la mesa es que se ha subido un 0,25%, que eso es nada, que se le ve subiendo a los pensionistas al 0,25%, que antes se pensaba que era porque estábamos en la crisis, y bueno, pues dentro de lo malo, pues se suben un poquito, pero que ahora se están pensando en rescatar autovías porque están en quiebra, y a los pensionistas se les manda una carta diciendo que el 0,25% que se le sube. Y eso no es demagogia, eso está ahí, que no lo digo yo, que lo dicen los propios portavoces del gobierno cuando salen en sus intervenciones, incluso el propio presidente del gobierno, que ya tela. Bueno, escuchadme, yo sé que queréis hablar de pensiones, tanto Luis como Álvaro, y lo dejamos ahora mismo sobre la mesa porque enseguida los primeros que habláis sois vosotros cuando volvamos de una pausa publicitaria que tenemos que hacer ahora unos minutos. Seguimos hablando de pensiones y por supuesto escuchando también las voces de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Aquí continuamos en nuestra mesa de actualidad a debate. Hemos estado hablando de varios temas. Bueno, en principio hemos hecho balance de lo que fue esa manifestación increíble de las mujeres a nivel mundial, pero concretamente España además estuvo que, permítanme la expresión, que las mujeres de España, compañía de algunos hombres que se salieron, marcaron un hito, un antes y un después. Hemos hablado también de la pena de prisión permanente revisable y estamos hablando de presupuestos. Hemos tenido oportunidad de escuchar a Luis Carlos desde la perspectiva del Partido Popular y también a Emilio desde la perspectiva del Partido Socialista. Decía que bueno,
quedaban ahí en stand-by, pero que enseguida íbamos a hablar tanto con Álvaro como con Luis de la postura de Ciudadanos y de la postura de Unidos Podemos en este caso con Álvaro. Luis, cuéntanos tú qué opinas de todo este tema. Pues bueno, hablando de las pensiones, que es lo que estábamos hablando, bueno, por fin de cuentas estamos hablando de, que ahora mismo lo que estamos hablando son parches. Porque estábamos comentando que si el 0,25%, que hablamos de céntimos, a mis padres así, irrisorio, vale más la carta que la subida de luego. que han tenido pensión, con lo cual hablamos de cosas un poco ridículas. También hay que tener en cuenta que hoy, aunque el PP le gustan los golpes de pecho, 9 de cada 10 euros de la caja del fondo ya han volado. Con lo cual se está hablando de la sostenibilidad del sistema, pero se está hablando de la sostenibilidad del sistema con lo que tenemos hoy, lo cual no deja de ser un poco absurdo, porque está claro que hay que hacer cosas para poder cambiar. Si hacemos lo mismo no podemos esperar resultados distintos, está claro. La solución del PSOE incrementar impuestos que lógicamente de una u otra manera van a acabar repercutiendo al consumidor, digamos al ciudadano, con lo cual esa subida no vale para nada. Antes comentaba Luis Carlos el tema de que las pensiones han subido. Claro, si hablamos en términos de euros de cada año, genial, pero si ponemos el corte según la inflación, digamos que pusiéramos todo al mismo precio de un mismo año, lo que ha subido, la carestía de la vida, que lo llaman Este año había una subida de 0,25, pero el IPC va por encima de 2 puntos, con lo cual han perdido poder adquisitivo. Y eso puede mirarlo quien lo quiera mirar, que eso es así. No es más pobre, evidentemente. Se puede maquillar de la forma, sí han subido, que se lo podemos maquillar de la forma que queremos, pero objetivamente y en el bolsillo de cada ciudadano ha perdido poder adquisitivo. A ti te doy 1 euro más, pero tú tienes que comer pan todos los días y el pan te lo subo 5. O sea, es que hablamos de cosas ridículas, que estamos hablando de 1 euro o 2, es que es ridículo, o sea, es que estamos hablando de que con eso la gente, los verdaderos héroes de esta crisis, que han sido nuestros abuelos, los que han mantenido a muchas familias, porque es que no había de dónde agarrarse, realmente se le está castigando ahora mismo con esto y no tiene mucho. No, y no ha sido un colectivo especialmente reivindicativo en estos años atrás que han salido a la calle, se han tirado a la calle. No, se la ha castigado precisamente porque no era un colectivo de salir a la calle. Ahora parece que ya van a cambiar un poco las tornas. Pero realmente nosotros, desde la opinión de Ciudadanos, es que tenemos que entrar en una reforma de mucho más calado. Realmente no podemos situarnos en la foto fija y hacer esos parches de hoy para mañana y tal. No podemos quedar en eso. Lógicamente tenemos que hablar de una reforma del mercado laboral, el luchar contra la precariedad, porque si no tienes una vida laboral digna, no va a tener una pensión digna en la vida. O sea, es que eso es de cajón. Nosotros las cosas que hemos propuesto, por ejemplo, que estamos pendientes del tema de presupuestos, que hoy Rajoy ya parece que aceptaba un poquito el tema, era la rebaja del IRPF, que afectaría a cerca de 1.600.000 pensionistas que ganarían a tener entre 33 y 60 euros más por mes. Son medidas efectivas que realmente, eso ya hablamos que valen más que el sobre, por lo menos ya hablamos de algo mucho más efectivo. Y que esta mañana Rajoy ya se ha mostrado dispuesto a esa negociación. Lógicamente es uno de los tantos puntos que tenemos pendientes para la aprobación de esos presupuestos y en la que no vamos a echar paso atrás ninguno de ellos, con lo cual habrá que verlo. Pero como te comentaba, requiere mucho más de acción para todo esto, el fomento de la natalidad. Un país que envejece, cada vez vamos a tener más pensionistas y menos gente que paga esas pensiones, con lo cual tenemos un problema. Con lo cual otra de las propuestas es que los pensionistas cobren esa pensión, pero puedan seguir manteniendo una actividad laboral o pueden seguir con una actividad empresarial, con lo cual dejan de ser, digamos, un asalariado del sistema, una carga entre comillas. Exactamente, y sigue produciendo, sigue generando valor sin perder su valor adquisitivo. Mientras el cuerpo, digamos, se lo permita y él quiera, totalmente voluntario, pues lógicamente podrá mejorar su situación. Ahora mismo no se permite eso, lo cual hace que mucha gente pues esté pasando verdaderos aprietos. Gente que ha querido montar un pequeño negocio y le han quitado la pensión o publicar libros. Exactamente, en un suspiro se lo han quitado de medio. Entonces, lógicamente, es una cosa que hay que cambiar. Lo que comentaba, lo de la precariedad laboral, es que sin vida digna laboral no se puede. Permitir al trabajador que también pueda elegir los años de cotización. Una persona que ha estado trabajando toda su vida, si en los últimos 10 años pues le ha ido mal, está en el paro, su empresa pues tuvo una rebaja salarial y tal, pues esa persona pues se va a ver perjudicado muy seriamente. Pues permitirle, oye, que pueda seleccionar los años de mejor cotización para mejorar su situación. Eso también puede permitir, pues, que lógicamente no estamos hablando de la precariedad que hablamos hoy en día. Las pensiones bajas. Exactamente. Que tenemos. Perdona. No, sigue. Lo de compatibilizar, lo que decía, la pensión y también el tema de transparencia, que muchas veces se nos va el dinero, que lo de los sobres, lo de los gastos electorales, pues, unificar lo de los gastos, el envío de publicidad electoral.
Parecen pequeñas tonterías, pero hay mucho donde hacer. Lo que decíamos antes, que si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas, pero hay que mirar otras formas de hacer las cosas. Y nuestra opción no está en mirar, digamos, a la gente más mayor, está en mirar a la gente más joven. Necesitamos fomentar esa natalidad y que nuestros jóvenes entren al mercado laboral pronto, con una garantía, lógicamente, que funcione. Como ya se reflejó en los presupuestos del año pasado, el complemento salarial y lo de la mochila austríaca está funcionando. El tema de autónomos está funcionando. En el mes de enero ya pegó un subidón fuerte la creación de autónomos. Todo eso está haciendo que ese respaldo... Con muchas mujeres tirando el carro, ¿eh? Con muchas mujeres tirando el carro. No, muchas mujeres, ya te digo. Un día te presentaré a mi madre, que ha sido la que nos tira para adelante a 4 hijos, y la verdad que... Una luchadora que no vea. Un ejemplo, así. ¿Toda? Seguro que ha influido también. Espero algún día ser digno de... Seguro que ha influido en vosotros, en vuestra educación, en vuestra forma de entender la política, Álvaro, que también todo depende de en qué cestas se echen las cosas, que hay muchas cestas y es cuestión de dónde se echan, ¿no? Efectivamente. Esta mañana Rajoy en el debate del Congreso decía que hacía falta 60.000 millones para equiparar las pensiones a la subida del índice de precio de consumo. Qué casualidad. Yo no creo en las casualidades. Qué casualidad que sean los mismos 60.000 millones que se utilizaron de dinero público para rescatar a la banca. Hay algo que no tiene lógica, aunque sí en el Partido Popular. Decir que es necesario, como dice el compañero Luis, eliminar por completo la precariedad laboral, porque es algo que no ayuda al sistema de pensiones. Es decir, una buena cotización puede estabilizar un sistema de pensiones digno para un país como España, porque España es un país muy grande y tiene que tener un sistema de pensiones digno, y lo que no se puede hacer es hablar de todas estas cosas que me parecen estupendas, como dice el compañero Luis, pero luego votar en contra con el Partido Popular a subir las pensiones conforme al IPC. Estamos contradiciéndonos en un mismo contexto, ¿no? Hemos visto que en los últimos años el poder adquisitivo de nuestros mayores ha descendido un 30%. Un 30%. Sin embargo, la subida de las pagas extras del Partido Popular o de muchos cargos públicos no han bajado, han subido. Y el otro día, repartiendo propaganda para la manifestación de este 17 de este sábado, me decía una mujer: ¿y por qué no se recortan ellos su sueldo? Y realmente te llega al alma, ¿no? No solo son pensiones de presente, son pensiones de futuro, porque nosotros, los jóvenes y las jóvenes, prácticamente nos encontramos con un sistema de pensiones que está en quiebra. El compañero del Partido Popular decía anteriormente que es el segundo mejor sistema de pensiones de Europa. Me parece vergonzoso que subiendo un 0,25% y con una pérdida de poder adquisitivo de un 30%, digamos que es un sistema de pensiones de los mejores de Europa. Me parece realmente vergonzoso. Las promesas del PP siempre son las mismas. Hace las elecciones del año 2011 decían que iban a subir las pensiones, nada. En 2015 igual, en 2016 igual, y nos encontramos con que desciende el poder adquisitivo de nuestros mayores un 30%, repito. Nosotros proponemos cosas y los hechos están ahí. No podemos utilizar demagogia como hace el Partido Popular o en muchos casos Ciudadanos. Los hechos están ahí. Un impuesto de solidaridad a la banca. Se le ha rescatado con dinero público y tienen que devolver ese dinero, porque ese dinero no es suyo. ¿Y te crees que el banco va a pagarlo o se lo va a repercutir al ciudadano al final? Pero realmente nosotros hemos pagado con dinero público y lo va a volver a pagar. Hemos pagado con dinero público a la banca. Y lo va a volver a pagar con ese impuesto. Pero igualmente ese impuesto de solidaridad ayudaría a mantener un sistema público de pensiones y a utilizar ese dinero a otros servicios públicos. Realmente no, porque eso es que repercute. Déjame un momento. Es que eso repercute en un incremento de la inflación, con lo cual ese poder adquisitivo encima pierden más. Pero realmente esa solución no. Soy mucho de proponer cosas, de quitar cosas, de subir sueldos. El pequeño problema es que nunca decide dónde. Sí, bueno, impuestos a la banca, impuestos a las transacciones bancarias y tal, pero eso a fin de cuentas los bancos lo van a repercutir al ciudadano.
Eso es que la banca nunca pierde. Nunca pierde. Evidentemente, eso está más que claro. Sí, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es que con ese dinero público que se ha rescatado a los bancos, ese dinero no le pertenece, ese dinero es de un sistema público de servicios sociales, de dependencia, de igualdad, que hace falta ese dinero y no se puede rescatar a los bancos con ese dinero, que es una cosa que ha hecho el Partido Popular y que es totalmente vergonzoso. Decía que la hucha de las pensiones hoy día prácticamente está vacía. Nos quedamos sin pensiones, nosotros los jóvenes y las jóvenes. La gente como tú, Álvaro, con 17 años, ¿qué pensáis que va a pasar cuando lleguéis a los 65, 67, 70? Realmente da rabia porque mi madre, no sé si va a tener una pensión, mi propia madre, que lleva trabajando toda su vida, o mi abuela, que no tiene pensión y lleva trabajando toda su vida y no tiene pensión porque no ha podido cotizar, no sabía, son personas mayores y no sabían y no cotizaba. Claro, tu abuelo es el que cobra la pensión. Claro, efectivamente. Y sin embargo, pues se ven con una pérdida de poder adquisitivo del 30% y que le suben €1 a la pensión. Y realmente... Qué lástima, casos como el de su abuela, hay miles, ¿eh? Hay casos gravísimos, por desgracia. Hay miles. Claro. Que está trabajando, que no ha cotizado porque los tiempos eran los que eran, las cosas estaban como estaban, ¿y ahora qué? Tiene un problema, tienen las no contributivas que también son de chiste. Pues repito que hay que insistir en crear empleo de calidad, que permita sostener un sistema de pensiones estable y de calidad y digno para un país como España, un impuesto de solidaridad a la banca, que repito, que se rescató con dinero público que no les pertenece, ese dinero público es de los servicios sociales, de dependencia, de igualdad de pensiones, etcétera. Cuando habla de igualdad, permíteme que voy a hacer un inciso. Ya que habla de igualdad también, el fomentar la natalidad sería una buena manera fomentando la igualdad, es decir, si las mujeres tuvieran y los hombres y las familias tuvieran la conciliación, aumentamos una semana más el permiso de paternidad. A lo mejor se tendrían más hijos. Claro. Pero al fin y al cabo es que el Partido Popular siempre es firme defensor de la Constitución española. Sin embargo, en su artículo 50, la propia Constitución española dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. No se está garantizando y sin embargo el Partido Popular es el firme defensor de la Constitución española. Siempre que ocurre algo que no va con ellos, evidentemente son los primeros que van a defender la Constitución española, pero luego hacen leyes en contra de esta Constitución, como son la de la propia que hablábamos antes de la prisión permanente revisable, o reducir o subir un 0,25% las pensiones, que es una miseria. Yo creo que estamos en un país que es digno de unas pensiones dignas y no de una subida de 0,25 que repercute en €1 o €2 a las familias que tienen que mantener, que muchos abuelos y muchas abuelas mantienen a sus familias. Es decir, no podemos permitir este tipo de actuaciones y sobre todo es muy vergonzoso que el Partido Popular sea firme defensor de la Constitución española y luego haga leyes en contra. Escúchame, porque antes de que sigamos y enseguida vamos a entrar, que además lo apuntaba Luis antes de que comenzáramos, que Cantabria ha aprobado eliminar los aforamientos. Esto viene mucho al hilo de la corrupción y de los últimos juicios que siguen siendo, bueno, pues de interés mediático en los medios de comunicación. Veíamos precisamente a Granado estos días que ha estado, bueno, pues en todos sitios. Pero yo te quería preguntarle a Emilio algo, por si él tiene alguna noticia más que los demás de su partido. Además, ¿se adelantarán las elecciones andaluzas, Emilio? ¿Sabe algo? No, yo creo que no. Yo creo que, vamos... Que se escuchan un montón de voces, ¿verdad? Pero yo creo que se está trabajando con lealtad, creo que se está trabajando arreglo a lo que el pacto de gobierno se firmó. Y bueno, yo sé que hay ciudadanos, muchas veces peca de querer tenerlo ya todo hecho, pero al final van saliendo todas las cosas, ¿no? El tiempo y forma también tenemos que ver que la situación es la que es y el tiempo y la forma tiene que ser el que es decir, no cabe duda. Muchas veces quiere uno correr más de lo que el normamiento de la norma o jurídicamente se pueden hacer de muchas de las cosas que propone. Entonces, bueno, yo sé que últimamente ha habido muchas voces por ahí que han dicho que las prisas de Ciudadanos ahora por querer aprobar los ultimátum que han dicho y repetido 40.000 veces que no hay prisa en convocar elecciones y no tenemos ninguna intención de adelantar. Cuando otra gente ya está de campaña y tal, pues se suelen decir mantener esa inestabilidad, pero Ciudadanos ya ha dicho y repetido durante más de 5 o 6 meses o más que no tenemos intención ninguna de avanzar esa... Pues Carlos, ¿tú crees que la adelantarán? No, vamos, yo creo que no.
me imagino que mantendrá, vamos, no veo yo una situación así como para, quizás le podía forzar, son, como ha dicho Emilio, son ellos que están viendo que las encuestas le están favoreciendo apretar un poco, pero la situación es esa. Pero en fin, no creo yo que ¿Os sentía amenazado en Andalucía también por Ciudadanos? Carlos. No, yo creo que llevan dos. Yo veo dos posturas muy distintas de Ciudadanos. Yo veo una postura muy distinta de Ciudadanos aquí en Andalucía a la que lleva más en otras partes de España. No sé por qué, es impresión mía. Oye, que quizás puede ser que me esté equivocando, pero yo ahí lo dejo. Es decir, que yo no sé dónde es eso, pero que yo lo veo además con una poquita de incoherencia en algunos aspectos de los que tramita con la Junta, de los que llega a acuerdos con la Junta y luego los que llega a unos acuerdos con el gobierno central o en otras comunidades o por supuesto en otros ayuntamientos. Ya hemos hablado muchas veces de algunos ayuntamientos, lo que ha pasado con la incoherencia de Ciudadanos. Bueno, ya está, ahí lo dejo y bueno. Por todos los frentes, Luis. No, es que tiene gracia que diga lo que está diciendo porque me da un poco de risa, la verdad. Porque vamos, que a la cosa de incoherencia, cuando estamos peleando en cada comunidad lo que estamos pidiendo, entonces es que lo estamos haciendo lo mismo en Madrid, que en Andalucía, que en Murcia, que en Cantabria y que seguirán a nivel nacional. Estamos haciendo coherencia siguiendo las normas y pactando en cada sitio para ir alcanzando nuestros objetivos. ¿Qué es el objetivo de la política? Conseguir tu objetivo pactando. Oye, no llegaremos al 100, pero vamos al 70%, vamos avanzando. Hay muchas cosas en las que estamos consiguiendo mucho bueno, éxito. esto de los aforamientos, contento. El aforamiento es un gran éxito. ¿En Cantabria? Ya se consiguió en Murcia, sí. Ahora hoy ha seguido Cantabria, que realmente es que tendría que estar a nivel nacional. Es que nadie tiene que estar por encima de la ley o necesitar un tipo de juzgado especial para estar a disposición de la ley. Es que tiene que ser así. Es que es una de las cosas que el PP y el PSOE, porque parece que les cuesta y hay quien no hay forma de obligarle a ellos, pero que poquito a poco están entrando al aro. O sea, es que no tienen más eliminar los aforamientos, reforma de la ley electoral en este caso y demás, y sin mayoría absoluta. Luis Carlos. Exactamente, sí. Yo la reforma electoral ya la hemos tratado otras veces y tú sabes que yo no estoy nada de acuerdo, porque esa reforma que pretenden Ciudadanos y Podemos, ellos saben que su colchón de votos está en las grandes urbes, pero nos están quitando importancia a los baizanos, a los jienenses, a las provincias donde hay poca gente. Es decir, nosotros en los nuevos sistemas, la ley de lo que garantiza es la proporcionalidad de los parlamentarios acorde a todas las provincias, no lo que garantiza es que yo entiendo de que hay ciudades o de que hay comunidades o de que hay provincias de que con un mayor número de votos consiguen los mismos resultados que se podía conseguir la provincia de Jaén, pero con el sistema que propone tanto Podemos como Ciudadanos, yo lo he dicho, me están quitando importancia a la provincia de Jaén y nos podríamos quedar simplemente con una representación meramente simbólica en cualquier estamento de la política. No solamente porque, lógicamente, lo que quieren es proporcionar, yo entiendo que quieren proporcionar un voto, que valga un voto igual, pero en las provincias, en las ciudades pequeñas, como pasa aquí en la provincia de Jaén, con la cantidad, con el número de habitantes que tenemos, ellos no lo dicen, pero nos quitan representación totalmente, lo cual es lo que garantiza a la ley de ON. Eso no es así, demuestra que no conoce muy bien los sistemas, porque lo que se propone es un sistema que deje unas cuotas mínimas de diputados por provincia y luego otros abiertos para que esos votos que hoy en día se pierden y que os veis vosotros casualmente, pues se repartan donde realmente la gente ha querido que estén. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que le eso es que es así. No lo decimos nosotros, lo dicen los estudios de la Universidad de Granada y tal. O sea, es otro de los sistemas que DONT es uno, pero hay unos cuantos más. También hay que recordar que el Congreso no es una cámara territorial. Representa a ciudadanos, no territorio. El territorio no tiene derechos. Territorio es tierra, árboles. El territorio no es nadie. Es los ciudadanos los que tienen los derechos y las obligaciones. Eso no podemos olvidarlo. Para los territorios ya tenemos el Senado. Para eso está la Cámara Territorial. Tenemos, hombre, que hacer las cosas, hablarlas con propiedad. Sí, es que muchas de las cosas que hablamos, dicen la subida de ciudadanos y tal, que tendremos nuestra culpa porque hacemos cosas bien, entiendo que sí, pero es que muchas veces también la subida nuestra viene porque hay otros que están haciendo las cosas muy mal y con los oídos tapaditos. Y la gente quiere tener derecho. No podemos mantener un sistema que está basado en el siglo XIX, que es basado en las parroquias, que era como estaba basado el sistema electoral español. Es que no tiene sentido. Estamos en el siglo XXI, que lo hemos repetido 20.000 veces y queremos la igualdad, pero vamos a mantener unas cosas del siglo XIX que están más chulas. Pues no. El sistema que queréis mantener, lo queréis mantener porque os da ventaja a vosotros, que es lo que estáis viendo y cómo se está viendo. Si, por ejemplo, en Cataluña hubiéramos tenido una ley electoral nueva, los independentistas no estarían ahora mismo gobernando. Pero como no queréis, pues estamos en la que estamos.
Y siempre es así, que los sistemas, que sí, ¿no? Que tal, que por aquí y por allá. Pero si ni siquiera os queréis sentar a hablar, porque parece que os da miedo, os da como tirria querer hablar del tema. Hay muchos sistemas y se están poniendo encima de la mesa y estamos abiertos a negociarlo. Oye, que unos mejores con modificación, oye, con este índice, con lo que sea, más complejos, menos complejos. Hay mil formas y vosotros, Emilio, en este punto decís que sí, que hay que abordar este tema, que hay que discutirlo y demás, pero claro, con el problema de Cataluña encima de la mesa, que quizás de manera acelerada y con este... Sí, no, pero yo siempre, y yo creo que de una forma muy didáctica, bueno, hay los temas importantes que tienen que ver con el Estado en general hay que tratarlos con tranquilidad, hay que reflexionarlos y hay que evaluarlos. Y entonces la reforma del tema del sistema electoral, vale, sí, vamos a abordarlo. No hay por qué no. Hay que sentarse, ver de qué manera, qué fórmula hay que buscar para que todo el mundo esté contento, no vayamos a hacer una forma electoral que dentro de 4 años... Que todo el mundo esté contento, ¿qué peligro tiene? Claro, es que corremos riesgo de que nosotros hagamos los grupos que están ahora mismo en la escena política hagan una reforma electoral que dentro de 4 años no sea válida porque aparezca otro grupo político a colación que le interese o que crea que debe ser otro sistema electoral mejor, más conveniente. Entonces, esto se debe abordar no con el corto plazo, sino con el largo plazo, ¿eh? Entonces, nosotros no estamos en contra de, pero sí que es cierto que hay que ver qué arista vamos a ir colocando en cada sitio. Por cierto, me encantaría, y no lo descartéis, que de aquí a unos años pueda salir, y ojalá saliera un partido político solamente encabezado por mujeres, que fuera un partido político de mujeres. Ojalá, y no lo descartéis en la escena política dentro de unos 4 o 5 años, ¿eh? Que sea no un partido feminista, ojo, pero que sea un partido político solamente y exclusivamente por mujeres, ¿no? Después del día 8 o feminista, la palabra feminismo es... Ya, pero no he entendido, no he entendido desde su forma demagógica el feminismo como algo como parecido, lucha por la igualdad. Exactamente, no como algo que semejante al machismo, no algo semejante al machismo. Quiero decir que no se denigre la palabra feminista. Exacto. Exactamente, al lado de la palabra machista. No lo descartéis, ¿eh? Yo lo digo porque luego pasa que dentro de 4 años, 3 años o dentro de 6 meses, pues, oye, mira, pues se está moviendo el tema a nivel nacional. Tiene la piedra es cuando la mano suelta algo más que no, digo que yo lo suelto ahí, que fíjate que puede ser que sea eso sí. Yo, volviendo al tema anterior, que me he quedado antes, mientras que estábamos en el descanso, estábamos viendo, ya me he quedado yo dándole vuelta al tema de las pensiones y oye, ¿de qué año eres tú? ¿De qué generación eres? Del 79. 79. Bueno, yo soy del 77. Echando cuenta aquí, que yo he estado aquí un rato aquí echando cuenta, yo me tengo que jubilar en el año 2044. Ahora mismo, si dijera en el año 2044, con 67 años, conforme están las cosas, con 67 años y con 38 años cotizados ya. Ahora mismo, dentro de 4 años puede ser que me tenga que echar, 70. Bueno, hasta los 70 años y con 40 años cotizados. O sea, una barbaridad. Ahora mismo, conforme está la historia, una barbaridad. Ya, pero que esos datos fue el PSOE el que los puso. Una barbaridad. El aumento de la edad y los años de cotización fue cosa de pero no, te estoy hablando conforme están ahora mismo la situación, ¿eh? Pusiste vosotros la ampliación. Conforme está ahora mismo la situación. Es decir, si esto le sumamos, que era la segunda parte, lo de la desvinculación de la reforma del IPC del 2013, el poder adquisitivo que se puede perder, pues, estamos hablando de un 40%. Estamos hablando de una pensión aproximadamente de 1.000 euros, de unos 700, se quedaría unos 700 euros, o si vamos más lejos, unos 500 y pico de euros. Tela. El poder adquisitivo que se pierde, tela. Sí, esto es que da miedo, pero bueno, y eso manteniendo la cifra y que todo esté que ya tengan la casa pagada. Eso, bueno, esa otra, que tenga ya la casa pagada. Entonces, es que el tema de las pensiones parece que no, pero sí es que es muy importante, sí es muy importante porque el sistema de pensiones es algo es que afecta a todo que debemos de garantizar todo dentro del Pacto de Toledo, todo, y es que es un tema fundamental. Hay que sentarse, hay que debatirlo y hay que verlo, porque es que esa vinculación con el índice de revalorización de las pensiones, con el IRPC. No, con el IRP. El índice de revalorización de las pensiones, que fue lo que hizo el 2013, que lo desvinculó del IPC al IRPC. Sí. Entonces, eso lo que ha traído es esa pérdida de poder adquisitivo. Si es que está ahí, si es que el compañero lo ha dicho antes, todo lo que hay es más vinculado a eso. Es que yo creo que Emilio ha dado la clave. El Pacto de Toledo se creó, bueno, en principio en el 95 se hizo PP-PSOE, ahora estamos más actuales y lógicamente yo creo que esto hay que hablarlo dentro del Pacto de Toledo porque es una obligación constitucional de los partidos
por lo menos de los partidos que respetamos la Constitución, claro, el asegurar, como bien dice el artículo de la Constitución, esa... Pero os lo han dicho muy claro, Emilio, y os lo han dicho muy claro, Luis, os lo ha dicho esta mañana el presidente del gobierno, y os han dicho que sí, que en principio vamos a empezar con la debilidad, con las mínimas de todo el tinglado, pero si hay presupuesto, ¿y presupuesto habrá? Si cumplen las prerrogativas que se han puesto. Te pregunto a ti porque, bueno, yo sé que Partido Socialista y Unidas Podemos están en otra onda, pero por eso te pregunto a ti, porque Ciudadanos quizás es el que está... ¿Habrá? Si cumplen todos los puntos que se acordaron con ellos, habrá, pero lógicamente tiene que pasar por lo de la igualdad salarial de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Son la serie de condicionantes lo que se le ha puesto, lo del descenso del IRPF para los pensionistas, que cobren entre más de 1.000 euros para que tengan esa mejora de poder adquisitivo, y muchas de las normas, lo de la guardería de 0 a 3 años, y toda la serie de la batería de todas las propuestas que se han puesto en funcionamiento para que tengan esos presupuestos, si se aprueban, el sello naranja. Depende del PP, es que dice muchas cosas y luego hace pocas. Es como lo que hemos estado antes de la prisión permanente revisable, que quieren ampliar, que quieren, pero eso lo dicen en los mítines, luego no llevan las propuestas. Bueno, Ciudadanos también aplica ese mismo método. ¿De cuál? Es decir muchas cosas y luego no hacen nada. No, perdona, el que va aprobando leyes es Ciudadanos, Podemos no aprobado todavía nada en el Congreso, si somos los que más medidas hemos propuesto en el Congreso. Copiando y llevando medidas que ya están en funcionamiento. Pues hay unas cuantas que estaban ya en funcionamiento, en trámite, y lo habéis llevado y toda la historia. Pero bueno, que podéis llevar lo que queráis. O los vetos con el Partido Popular. No, los vetos, a leyes que proponemos, leyes de igualdad que se vetan en el Congreso. Los vetos son con el Partido Popular. Los vetos son del gobierno, exactamente, es su privilegio. Pero que las votaciones se hacen pactando. Y lógicamente, si queremos llegar a acuerdo, hay que llegar a acuerdo entre 3 fuerzas políticas o 4, que sería lo suyo, pero para eso hay que pactar. Vosotros no sois muy de pactar, está claro. Sois mucho más de enfrentar y llenar las calles. Nosotros somos más de despacho y llevar cosas funcionales. Y estamos consiguiendo cosas precisamente porque estamos pactando y porque estamos trabajando en los despachos. Y se están sacando cosas. Si no, ya te digo, dime algo que haya aprobado Podemos en esta legislatura, en el Congreso. Muchas cosas. Ninguna. Muchísimas. ¿En el Congreso? Ninguna. Muchísimas. ¿Propuestas de Podemos en el Congreso? Ninguna. Muchas, si somos los que más medidas... Por favor, anótate mi mail y me manda alguna porque me daría la sorpresa del año. Hemos sido los que más propuestas hemos llevado. Proponer, podéis proponer muchas cosas. Aprobado. ¿Cuántas cosas había aprobado en el Congreso? Bueno, escuchadme, parte del trabajo escuchadme porque tenemos que ir acabando, y ya sabéis que llevamos unos cuantos programas que sí que queremos dedicar los últimos minutos a que cada uno de vosotros hable de aquello que no se ha hablado, que sea de actualidad, que os interese, que queráis poner encima de la mesa en aproximadamente 1 minuto, y comenzamos como siempre, aunque Luis Carlos lo tiene que reconocer porque siempre acabamos con el Partido Popular. Comenzamos con Ciudadanos, seguimos con Unidos Podemos, PSOE y acabamos con el Partido Popular, como siempre. Ciudadanos. Bueno, para mí, aparte de resaltar lo que hemos comentado antes de Cantabria, de la eliminación de aforamientos, que es algo que estamos persiguiendo en todas las comunidades y que lógicamente queremos a nivel nacional, que queremos que algo de lógica aplastante, que se ve que la lógica no es lo más habitual hoy en día. Pues bueno, también hablar de un poco de la reforma del régimen y financiación de los partidos políticos, que también está en brega, donde de hecho hemos llegado a acuerdos con PSOE y Podemos para llevarlo adelante, con 75 medidas que creemos que van a beneficiar mucho a los ciudadanos y a los propios partidos políticos, porque algunos van a tener que acostumbrarse a las primarias, cosa que a lo mejor no les gusta a algunos porque nos falta costumbre. Pero sí es verdad que lógicamente que la gente tenga una participación democrática dentro de los propios partidos va a fomentar la participación dentro de la política de toda la gente, en la escena política, con lo cual todo eso siempre va a venir bien. La mejora de la transparencia y la financiación de partidos políticos, lo del mailing electoral conjunto, que ahorra mucho gasto a los ciudadanos, porque al final de cuentas lo pagamos los ciudadanos. Entonces, toda esa serie de medidas que se puede ver la transparencia, que todas las organizaciones, fundaciones que estén vinculadas a un partido político tengan las mismas normas de control, pues todo eso son avances. Nosotros, hombre, lo que estamos satisfechos es que estamos avanzando en muchas de las parcelas que se pensaban intocables o imposibles, y la verdad es que estamos consiguiendo. Lógicamente, bueno, parece ser que algo de ese trabajo se está haciendo bien, como bien están respaldando la encuesta, aunque solo sean intenciones, pero bueno, un buen empujoncito. Hombre, al menos ánimos dan. Ánimos dan, eso es verdad. Álvaro. Bueno, yo creo que un tema muy importante es la precariedad laboral. Estamos viendo en los últimos años como el Partido Popular y el Partido Socialista están precarizando el trabajo. A lo largo de estos años vemos como 9 de cada 10 contratos que se crean o que se firman son precarios, es decir, de 2 o 3 meses.
Por eso, como decía antes, no ayuda ni un sistema de pensiones ni por supuesto a la economía del país, porque no se cotiza nada y a dónde va esa cotización, eso prácticamente nada. El Partido Popular, como decía, ha precarizado el trabajo. El Partido Socialista, pongo un ejemplo que me toca directamente, en el Ayuntamiento de Úbeda hay una bolsa de empleo de 3 meses. ¿Y eso qué empleo es ese? El Partido Socialista, que dice defender los servicios públicos y dice ser la izquierda, pues que lo demuestren, ¿no? No se puede defender una política social con una bolsa de empleo de 3 meses. A lo que decía antes el compañero de Ciudadanos, PP y Ciudadanos congelan 15 leyes que la oposición aprobó en el Congreso. Mucha palabrería, como el decía. veto es del gobierno, No, un momento. El Partido Popular y Ciudadanos vetan 15 leyes. No te queden los titulares, de verdad, en serio. Lees del funcionamiento de la Cámara, importante. Podemos proponer muchísimas leyes, somos de los que más proponemos y el partido que más propone en el Congreso, y prácticamente todas se vetan por el Partido Popular y Ciudadanos. No me interrumpas, por favor. Es que estás diciendo una cosa que no es cierta. Escúchame, es que vamos a ver. gobierno porque tenemos minoría de votos, o sea, no sería posible. Escúchame, que tú no ya termina, déjalo que termine, porque además es que le voy a decir a Álvaro que tiene que ir terminando ya. Sí. Bueno, es que son hechos. El Partido Popular y Ciudadanos congelan 15 leyes que la oposición logró aprobar en el Congreso. Son hechos demostrables. Que si quieres, ahora me das tu email y te lo mando. Ahora me das tu email y te lo mando. Eso lo habláis cuando acabemos, porque ahora tiene que contarnos. Pues, Emilio, ¿qué hay aquello que le interesa que no hemos hablado? Pues mira, no voy a entrar en ningún tema, creo, fundamental, porque hoy hemos hablado de lo más fundamental y lo más, creo que para mí lo más importante. Hombre, puntualizar lo que acaba de decir ahora el compañero. Hombre, si no hay bolsa de empleo, malo, que no hay bolsa de empleo. Si hay bolsa de empleo y se supuestamente siempre dicen que son los mismos. Ahora hay bolsa de empleo y entran y rotan cada 3 meses, malo, pues son 3 meses. En fin, nunca. No, pero ya, claro, pero menos pero claro, pero menos es defensores de la política eso, que hay, pero eso se llama el reparto y la racionalización de los recursos que tiene un ayuntamiento, sea como sea. Es decir, un ayuntamiento no es una oficina de empleo. Entonces, si los recursos públicos que tiene el ayuntamiento, en cuanto a eso los tiene que repartir, cuanto mejor gente mejor. En vez de crear una persona 6 meses, reparten 2, 3 meses, bienvenido sea. Entonces, la política de racionalización del empleo, ya hablaríamos luego de precariedad o no en qué determinado aspecto. Pero yo no voy a entrar en los temas que hoy se han puesto encima de la mesa. A mí lo que me gustaría poner encima de la mesa es una reflexión a todos los grupos políticos, a todo el mundo en el que estamos, y es volver a recuperar el espíritu del Pacto de Toledo, de los pactos de Moncloa, de esos políticos que se sentaron en aquel entonces a negociar el Pacto de Toledo con las pensiones, la reforma de los pactos de Moncloa también, porque creo que ese espíritu de la política se ha perdido. Creo que esos políticos, y nos vamos a meter todos los que forman parte de esa visión, no están. Esos políticos ya pasaron, se perdieron, por desgracia, ya se perdieron. Aquellos que llegaban a consenso, a acuerdos, aquellos los que estaban enfrentados físicamente y visceralmente porque venían de diferentes épocas, que le habían tocado vivir diferentes épocas y aún así se tuvieron que sentar a negociar una constitución y a llegar a acuerdos y a ceder, y que hoy en día no seamos capaces de sentarnos a negociar. Y digo todos, no estoy hablando del resto de los grupos políticos, estamos todos metidos entre estas. Yo creo que para mí es una cosa que quiero poner encima de la mesa, recuperar ese espíritu de los pactos de Toledo. Nos haría a esta sociedad darle solución a todos estos problemas que hemos puesto encima de la mesa, a todos, porque llegaríamos a un consenso y un acuerdo. Yo creo que eso es fundamental. Si yo tuviera que pedir algo, pediría eso, llegar a ese espíritu político, que creo que esos políticos de esa altura de mira ya se han perdido, no están, no existen, que han pasado y que los tenemos que tener un poco como referente. Y ahí me voy a meter yo y nos vamos a meter todos en ese barco, porque cuando nos sentamos a negociar tendremos que tener delante siempre a los ciudadanos y no tenemos que tener encima de la mesa las aristas preelectorales, que es por lo que muchas veces se toman determinadas situaciones. Y ahí meto a todos los grupos políticos, y eso es lo único que en el último turno hoy una reflexión además bastante constructiva. Luis Carlos, ¿vamos a cerrar con el PP contigo? No, yo quiero primero, bueno, yo como siempre sabe, últimamente estoy intentando hablar que mi última reflexión sea más que nada en el ámbito local, y es la verdad que la buena noticia que hemos tenido en los últimos días sobre la reinversión de los superávits públicos del ayuntamiento, el acuerdo que ha llegado el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias. Es decir, que se pueden reinvertir estos superávits, algo que no haya que darse a los bancos. No, vamos a ver, no confundamos. Es decir, tú tienes que seguir pagando tu deuda, pero muchos ayuntamientos se han portado mejor y aparte de pagar la deuda que tienen, luego le ha quedado un superávit. Ese superávit se guardaba
para pagar deuda pero nunca para reinvertir. Para ya se dijo que la situación económica, 135. ya se dijo que la situación económica, en cuanto se estabilizarse, se volvería. Yo creo que no, que se puede alegrar, porque vamos, yo creo que prácticamente todos los ayuntamientos aquí estamos todos metidos, es decir, los que han cumplido con el techo de gasto, es decir, van a volver. Y en Baeza, que ha habido en los últimos presupuestos, ha habido un superávit, pues la verdad que era algo tan demandado en Baeza, en Úbeda, en cualquier sitio, oye, que se vuelve a reinvertir otra vez. Respecto al tema de las primarias, yo es un tema de libertad de cada partido. No imponga a un partido lo que tiene que hacer a la hora de la elección. Es decir, y luego habláis mucho de libertad, pero no le dais la libertad a ese partido para elegir a sus propios dirigentes, y encima que lo paguen otros, es decir, que lo pague el Estado, esas primarias, ¿no? Y referente a la bolsa de empleo que has dicho antes, y yo por lo que me toca en cualquier sitio, pero de todas formas, como dice Emilio, me resulta gracioso que si haces bolsa de empleo, es decir, es un trabajo en precario, si son 3 meses, y hablamos mucho luego nos metemos en lo que es la reforma laboral, y es hablar de otra vez de los trabajos precarios. Es decir, más precario es que no haya nada. Es decir, que no haya empleo, que no haya bolsa, No, si sería lo que hay que mucho hacer- más precario. Lo que hay que hacer es no precarizar ese trabajo, es decir, crear Sí, pero empleo de calidad, se cosa que no ha hecho el Partido lo que Comunista. se estamos- exige que a los estamos ayuntamientos es terminando, que Álvaro, se vaya renovando la lista. No, es decir, no que entra en intente debate trabajar la ahora, mayor Luis parte. y Álvaro, que estamos cerrando. No, pero yo ya termino ya, porque la verdad que, o sea, que tengo prisa. La verdad que sí, que además es lo que decía, que hay que compatibilizar la vida laboral con la vida familiar y también pues con las actividades políticas de cada uno. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Luis Carlos. Luis, A ti, un claro, placer que venga a visitarnos, podemos contar más contigo. Claro. Emilio, gracias. A Álvaro, vosotros. estamos encantadísimas estamos encantadísimos porque además es que 17 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Que además, Emilio, tú por ejemplo que eres maestro, fíjate, Sí, 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 17 ojalá, años, ¿eh? Ojalá de verdad, en esta juventud, ojalá. Mira, con esa nueva filosofía de lo que es. De participar, que es lo importante, participar. fundamental que la gente se Es motive. lo importante, cada uno Tenga la debe idea en que su tenga, punto de pero es vista, su importante ideología, participar. pero participar porque además es que una juventud. Así que muchísimas gracias por estar aquí, A te vosotros, animamos un placer. a que sigas trabajando en esa línea y bueno, pues a todos ustedes como siempre muchas gracias por estar ahí, por su atención, por seguirnos, por ser fieles cada semana y con una reflexión también positiva en este caso, como Emilio. Y es que, bueno, llamamos la atención de los partidos políticos, queremos más mujeres en esta mesa también, ¿eh? Que lo sepáis. Gracias por su atención, muy buenas noches, hasta la próxima semana.